Esta reseña está dividida por capítulos. Si no quieres verla toda, te invito a que veas a la descripción del video y le des tap o clic si usas un mouse al título que te sea atractivo y que creas que terminará de convencerte para leer este libro. Sin más por decir, hola, soy Pato y esta es la reseña de Storytelling escrito por esta persona. Primera pregunta, ¿quieres leer este libro? Si quieres, si estás empezando en el mundo del marketing, diseño, cualquier rama de la comunicación, quieres ser escritor de ficción o de no ficción, o simple y sencillamente te interesa saber los principios básicos de cómo contar una historia. No quieres, si eres un experto en las áreas que mencioné, o no te interesa en absoluto contar historias. Ahora, es importantísimo saber a quién le regalas tu tiempo y espacio en tu cabeza al leer un libro. Entonces, ¿quién es el autor? Guillaume Lemag es francés, te podrás haber dado cuenta por su nombre. Es escritor, consultor y profesor. Tiene un diploma en ciencias políticas y es licenciado en literatura americana. Trabajó 15 años como director artístico y editorial para después fundar su propia agencia en la cual trabaja actualmente. También imparte formación sobre storytelling y design thinking. Tiene otro libro, La Vía del Creativo, que puedes encontrar en español con la editorial Gustavo Gil. Vayamos ahora al físico del libro. A mí en lo personal este tamaño del libro no me gusta. Siento como si estuviera leyendo una revista o un libro de texto escolar. Prefiero los libros más chiquitos, como de bolsillo. Esta editorial es mi editorial favorita y normalmente tiene diseños que me encantan. Este no me encantó y no porque sea feo, sino porque siento que realmente no dice de qué va el libro. Los títulos de sus capítulos están muy bien, pero los títulos de sus subtítulos se me hacen muy abstractos. Siento que no te dicen lo que te vas a encontrar ahí dentro. Aparte de eso, creo que sí es un libro con orden. El arco de sus capítulos y de sus subtítulos es perfecto para no cansarte leyendo y para aprender específicamente lo que vienes a aprender. Y ahora sí, la razón por la que todos estamos aquí. ¿De qué va el libro? El libro comienza contando una leyenda urbana, la leyenda de Robert Johnson. Si conoces esta leyenda, déjala en los comentarios. A partir de esta leyenda nos deja una introducción de todo lo que leeremos acerca del storytelling. Según esta introducción, el storytelling es el resultado de un narrador que sabe comunicar los opuestos, las ciencias y las humanidades, la visión artística y la pragmática, el racionalismo y la inspiración. Esto tomando en cuenta que comunicar significa poner en común. Este narrador también debe poseer sólidos conocimientos en distintas disciplinas, por lo menos de las que quiera hablar en su historia, aunque para un buen narrador todo es material en potencia. Y por último, necesita saber situarse en la genealogía del conjunto de las historias y relatos de la humanidad. O sea, partir de lo que ya está escrito, saber las reglas del storytelling para después romperlas con clase y con sentido. La capacidad de narrar es una de las características principales del ser humano, pero eso no significa que construir historias sea cosa sencilla. El libro está construido por 5 grandes capítulos. Todos terminan en una entrevista a algún creativo experto en storytelling ejecutado en distintas áreas, y cada capítulo está dividido entre de 3 a 5 subtítulos. Los subtítulos son cortos de 4, 5 o 6 páginas, son muy amenos y puntuales. Al final es un libro de 168 páginas de conocimiento. La mejor opción siempre va a ser leer el libro, porque por más buen resumen que yo hiciera, no te puedo decir lo que tú puedes procesar al leerlo. Pero si no lo vas a leer, pon en pausa este video, ve por pluma y papel y apunta todo lo que necesites para empezar a contar tu historia. Capítulo 1. El poder de las historias. Lenguaje, sentido, emoción y pertenencia. ¿Cómo logró el sapiens imponerse al resto de las especies? En parte fue con el lenguaje. Mejor dicho, con la manera en cómo aprendió a usarlo. El Homo sapiens, o sea nosotros, es un animal con la conciencia de que la vida tiene un principio y un fin. El hecho de poder narrar todo eso que pasa desde el primer día al último le ayuda a apoderarse de esa realidad. Así aprendemos que todo tiene causa y consecuencia, y partiendo de esa lógica logramos darle un sentido a nuestra existencia. Como dijo Nancy Houston, escritora canadiense, el universo en sí mismo no tiene sentido, es puro silencio. Nadie ha introducido el sentido en el mundo. Nadie salvo nosotros. Para los investigadores, la evolución lingüística es la verdadera evolución cognitiva y por ende la madre de todas las evoluciones de la humanidad. Partiendo de la prehistoria nos encontramos con que el ser humano es una construcción narrativa y dependemos del sentido que los relatos le otorgan a nuestra existencia. No podemos evitar encontrarlos en todas partes, en nuestra biografía cuando recordamos el pasado y en nuestras metas y anhelos cuando imaginamos el futuro. Al convertirnos en actores de una historia, la que sea, nos es más sencillo comprenderla. Por eso, las historias, aparte de dar sentido, también tienen un gran poder pedagógico. Y eso las hace estar tan presentes en el sistema educativo. Escuchando historias y contándolas, la persona aprende a tomar la palabra, a dotarse de existencia y adquirir autoridad frente a un grupo, lo cual la lleva a un sentimiento de pertenencia, de afirmación de sí misma y de saber cómo hacerse escuchar. Pero también nos lleva a querer que todo se trate de nosotros,
que todo hable sobre mí. Y he aquí el truco del storytelling como estrategia de comunicación. Tu historia, más que hablar de ti y de tu marca, tiene que hablar de tu consumidor y de cómo le vas a mejorar la existencia. No es ningún secreto que como consumidores basamos la gran parte de nuestras decisiones de compra en nuestras emociones. Y tampoco es secreto lo mucho que nos llena de autoridad compartir nuestra opinión de todo lo que adquirimos, experimentamos o utilizamos. No por nada existe la sección de comentarios. Siéntete libre de comentar lo que opinas de esta reseña. La publicidad sabe esto y por eso ha trabajado desde sus inicios para aprender a contar la historia de los demás antes que la suya propia. Para conquistar la atención del consumidor, los publicistas han trabajado sobre 5 modelos base. Así que demos un viaje al pasado para conocerlos. Nos paramos en los años 20. El consumo no estaba muy de moda aún, y más que utilizar algo visual, quien tenía que convencer al cliente de comprar era el vendedor, frente a frente. Buscando maneras de convencimiento, se descubrió el poder de esas cosas que a la gente le importan: estatus social, prestigio, calidad, rendimiento, ignorancia o conocimiento. El vendedor se dedicaba a buscar en sus productos eso que lo hacía único, y basándose solo en esa virtud, salía a vender. A este modelo le llaman la prehistoria. 30 años más tarde, el trabajo de la publicidad era hacer cualquier cosa para convencer al consumidor de la superioridad de su producto. Remarcaba el beneficio que el producto le prometía y los anuncios se basaban en la demostración de dichas cualidades. Poco a poco iban aprendiendo cómo lo visual abría una puerta para que el cliente se sintiera inspirado y por ende evocado a comprar. A este modelo le llaman la persuasión y comenzaba a buscar la forma de hacer que de alguna manera el consumidor participara en su proceso de decisión de compra. Stephen King, el escritor de El Resplandor, dijo que la gente elige sus marcas como lo haría con sus amigos. Uno normalmente no elige a sus amigos por competencias específicas o por su físico, o sería ideal que no fuera esa la principal motivación, sino que los elige por la estima que les tiene y que encuentra de regreso. Así que en 1970, por fin la publicidad comienza a ser parte integrante de la experiencia del usuario. Comienza a contar una historia que no hable de lo que quiere vender, sino de quién va a ser el consumidor al comprarlo. A este modelo se le llama implicación y constituye la primera época dorada del storytelling en la publicidad. Llegaron los 2000 y los clientes están cansados de las técnicas publicitarias tradicionales. Es tan obvio que alguien intenta venderles algo que se vuelve aburrido. Aparecen entonces marcas que rompen con lo esperado y de esa manera comienzan a llamar la atención. Y ese es el modelo de la disrupción. Por fin llegamos al presente. La era digital ha traído consigo nuevas oportunidades para la publicidad. De alguna manera, ahora el consumidor tiene el poder de elegir dónde poner su atención y a quién darle su confianza y su dinero, apostando incluso por algo más que solo lo que la marca vende. Por esto, las marcas necesitan un proyecto que los prolongue más allá de su producto. Y a este modelo se le conoce como la conversación o el engagement y se convierte en una nueva era para el storytelling. Capítulo 2. Marcas y storytelling. Algunas nociones fundamentales. Incertidumbre, conflicto, conexión y esencia. ¿Qué piensas cuando digo incertidumbre? Mejor aún, ¿qué sientes? Tu objetivo como contador de historias es crear esa sensación en tu consumidor, pero no así de aburrida como te la acabo de plantear. Tienes que dramatizarla. La adicción que nos causa escuchar, ver, leer o vivir historias es gracias a esa sensación de incertidumbre, a no podernos responder a la pregunta ¿qué va a suceder? Y solo tener la respuesta cuando el tiempo sea correcto. Pero tanto dar respuesta rápidamente como nunca darla causa fastidio. Para eso hemos creado el drama, aunque en realidad creo que el drama nos ha creado a nosotros. Y la base del drama que hay que aprender tiene 3 pilares: un deseo, un conflicto y causalidad. Supondré que todos hemos visto El Rey León, o por lo menos sabemos de qué va. ¿Cuál es el deseo de Simba? ¿Ser rey? No. Su deseo es vivir tranquilo y libre. Su padre ya no está y hasta donde él sabe fue su culpa. ¿Y el conflicto? Al antagonista parece que todo le ha salido bien. Se deshizo del heredero y se ha apoderado del trono. La manada de leones cada día la pasa peor. ¿La causalidad? Esta es la parte divertida. Es todo eso que Simba va a tener que vivir, que lo va a llevar a pelear con Scar y salvar a la familia. Punto A, Simba quiere ser libre, pero tiene un concepto de libertad no tan certero. Punto B, salvando a la familia y tomando responsabilidad de su lugar, logra ser libre. En el camino del punto A al punto B pasan muchas cosas que logran hacerlo entender lo que es la verdadera libertad. Dale un deseo irresistible a tu personaje principal y la imperiosa necesidad de saciarlo, que no haya manera de que deje de desearlo. Dale también un adversario, ese que le va a tratar de impedir a toda costa que su deseo se satisfaga. Y dale una historia, causa, consecuencia, hasta que tu héroe aprenda y se logre el desenlace. Toda marca viene a llenar un vacío en determinado mercado. Si existía
una carencia, significa que estaba presente un deseo no satisfecho. Y si estaba presente un deseo no satisfecho, quiere decir que había algo que le impedía su satisfacción. Esa historia es el punto de contacto entre el público y tú. Pero esa historia no se cuenta sola. Habrá que ayudarle a su construcción con un método, una visión y una misión. Imagina que quieres conquistar a la persona de tus sueños. Necesitas un plan de conquista. ¿Quién es esa persona? ¿Cómo es su vida y qué aportaría el que tú fueras parte? Sabes que a la persona de tus sueños le encantaría viajar, pero le da un poco de miedo no saber cómo hacerlo. También desea comer delicioso, pero no tiene tiempo para cocinar. Y quiere saber sobre muchas disciplinas, pero se quedó con la idea de que leer es algo tedioso y costoso. Tú realmente quieres que sea feliz y crees poder ayudar con eso. Entonces, ahora tienes una visión. Invítale a salir, pero no lo puedes hacer con mentiras porque pasando el tiempo se va a dar cuenta y se va a alejar. Tienes que ser genuino. ¿Con qué sentimiento quieres que quede tu posible cita después del primer acercamiento? ¿Qué va a imaginar de tener una vida contigo si acepta una segunda cita? ¿Aburrimiento, falsedad e incomodidad? ¿O aventura, ternura y estabilidad? Y ahí tienes la misión. Pero ¿qué tienes para ofrecerle una vez que te dé el sí? Esa es la parte más importante del plan. Un buen contador de historias nunca vende humo, a menos que el consumidor quiera humo. Eres una persona creativa, te gusta la aventura, uno de tus hobbies es cocinar, tienes noción del orden, haces deporte y claro, adoras leer. Lo tienes. Aparte de tu grata existencia y tu bellísima sonrisa, probablemente haya otras 3 cositas que le pueden atraer de ti. ¿Qué tal si en la primera cita le cocinas delicioso mientras le cuentas lo sencillo que puede llegar a ser cocinar? Y luego en tu librero voltea y se da cuenta que hay un montón de libros de muchísimos temas distintos. Le invitas a que tome uno, que se lo lleve a casa y le propones que después pueden comentarlo juntos. Y al final rematas con un par de datos esporádicos, no forzados, acerca de alguna aventura que has tenido al viajar solo. Ahí acabas de crear un método. Una vez que tienes tu visión, misión y método, sobreviviste a la primera cita. Pero si quieres que esta relación dure y crezca, tienes que comenzar a trabajar para la permanencia. Eso en lenguaje publicitario se llama experiencia de marca. El objetivo es ser una fábrica de recuerdos y se logra a partir de 5 claves. Regresemos a tu conquista. La pasaron bien en la primera cita y aquí viene la segunda. Las promesas indirectas que le has hecho tienen que perdurar. Una relación es una promesa constante, así que espero que todo lo que mostraste en tu primer encuentro haya sido genuino, porque el siguiente paso es ser coherente con esa demostración. Y ese es tu tema. En las siguientes citas tendrás que mostrar y demostrar una y otra vez que eres lo que dijiste ser, haces lo que dijiste hacer y sabes lo que dijiste saber. Pero no solo se trata de demostrar lo positivo, también tienes que demostrar que no eres lo que dijiste no ser, que no sabes lo que dijiste no saber y que no haces lo que dijiste no hacer. Y ahí tienes tus impresiones positivas y negativas. Ahora solo te queda, partiendo de tu realidad y de tus buenas intenciones, dejar una huella física y emocional, dejar recuerdos que duren y que quieran volver a ser vividos. Estos recuerdos te serán más sencillos si los creas con ayuda de todos los sentidos, que se huelan, que se saboreen, que se escuchan, que se vean y que se sientan. Y si le quieres dar un plus, que aporten equilibrio vital. Con eso estás dando una experiencia sensorial. ¿Y recuerdas que somos adictos a ser los protagonistas de la historia? Pues probablemente no sea la excepción en el caso de una relación. No todo puede tratarse de ti si quieres que sea una historia de dos. La copropiedad es esencial para provocar un intercambio y crear un sentido de pertenencia. Acabas de aprender cómo dramatizar tu historia, crear una experiencia de marca y de paso tal vez conquistar a alguien. Capítulo 3. Las 5 características de una buena historia. Simplicidad, sorpresa, concreción, verosimilitud y emoción. Creo que ya tenemos los conocimientos básicos para empezar a crear nuestra historia. Ahora toca introducirnos al mundo de las técnicas. La buena noticia es que sí hay una fórmula mágica para construir una gran historia, pero la mala noticia es que es mi obligación avisarte que aunque sigas al pie de la letra las reglas, eso no te promete que tu historia vaya a impactar, conquistar o atrapar a tu público. Igual aquí te van las características que toda buena historia tiene según nuestro autor. Simplicidad. Una buena historia no transmite más que un solo mensaje. ¿Qué queremos que retenga nuestro público al terminar de escuchar nuestra historia? Como dijo este señor, la perfección no se alcanza cuando no queda algo más que añadir, sino cuando nada sobra. Cuanto más simple sea nuestra historia, hay más posibilidad de que sea sorprendente. Y esa es la segunda clave. Sorpresa. Somos adictos a la curiosidad. Y la curiosidad no es más que la tensión que genera nuestra impaciencia por descubrir el desenlace de los acontecimientos. El storyteller debe ser un maestro del juego, del enigma y de la adivinanza. Un pequeño problema resuelto nos conduce a uno nuevo, cada vez un pelín más difícil de resolver que el anterior. Lograr que tu lector tenga ganas de seguir leyendo es prácticamente el único objetivo a conquistar.
Concreción. Un buen storytelling no habla de quien cuenta la historia, sino de quien la escucha. A nuestro cerebro le interesa solo aquello que le concierne directamente. Concreción es algo así como resumir o ir al punto. Y la guía perfecta es ir respondiendo a las preguntas de las 5 W. What, where, when, why, who. Verosimilitud. Congruencia ante todo. Congruencia entre la promesa, su imagen y su esencia. Antes de vender cualquier producto o contar cualquier historia, tienes que vender y contar credibilidad. Credibilidad a ti o a tu marca. Y emoción, probablemente la mayor fuerza del storytelling. Implica ponerse en contacto con aquello que todos compartimos en lo más profundo de nuestro ser. Las emociones son la forma más eficaz de transmitir, enseñar y convencer. Si pretendemos desencadenar una emoción en particular, tenemos que evitar a toda costa intentar reproducirla. Si tu personaje siente, tu público siente. Capítulo 4. Anatomía de una historia. Proceso, tramas, etapas y personajes. Así como la anatomía del cuerpo humano, las historias tienen su propia estructura, que hay que tener en cuenta para utilizarla a nuestro favor y al favor de nuestro público. Según nuestro autor, hay 5 tramas esenciales de las que parten todas las historias contadas en el mundo. Y cada trama tiene sus escenas obligatorias. Las escenas obligatorias son estos momentos que le dan forma y línea de tiempo a la historia. Y como ya me cansé de hablar y para que esto no sea tan tedioso, te voy a hablar del tipo de tramas y en cada trama te voy a dejar por aquí las escenas obligatorias para que les puedas tomar screenshot. Vencer al dragón. La misión es aniquilar a un monstruo que amenaza con desbaratar el equilibrio del mundo. La amenaza puede ser del tipo físico o psicológico. El renacimiento. El héroe cae bajo los efectos de un hechizo o bajo la influencia de alguna otra forma de fascinación. Antes de darse cuenta de su error y admitir que estaba viviendo en una mentira, el protagonista se pierde. La búsqueda. Literal, se trata de que el protagonista tiene que buscar algo. Al final puede encontrarlo o no. El viaje. Son relatos de viaje, aventura, de explorar otros mundos. Siempre comienzan y terminan en la casa del héroe. De la miseria a la riqueza. Se trata de la figura del underdog, ese personaje por el que no daríamos ni un peso y que al final nos termina demostrando que vale mucho más de lo que creíamos. Una vez elegida tu trama, es tiempo de delimitar los 3 actos de tu historia. Estos actos son esos que te enseñaron en la primaria para contar cualquier cuento. Inicio, desarrollo, desenlace. Presentación, conflicto y resolución. En el primer acto dibujas la escena. En el segundo acto consagras al personaje a la acción misma. Y en el tercer acto rematas la historia. Y ahora sí, por fin hemos llegado a lo que todos habíamos esperado. La plantilla de la estructura que le dará a tu historia toda lógica, organización y sentido. Las 7 etapas del dramaturgo y profesor Ken Adams. Érase una vez, cada día, pero un día, por ese motivo, hasta que al final y desde ese día, literalmente, podrías haber no escuchado nada de lo que acabo de decirte. Poner esta plantilla en una hoja en blanco, rellenarla con tus ideas y ahí tienes tu historia. No digo que vaya a ser buena, pero va a ser una historia. Y por último, y no por eso menos importante, los personajes. Dice el autor que un personaje es la encarnación de un deseo. Ese deseo le es revelado en el momento en que su estado es propicio para dicha revelación. Su historia antes de ello lo va poniendo en disposición de que el elemento desencadenante le abra los ojos a aquello de lo que lamentablemente carece. O sea que para crear tu personaje primero le tienes que crear un deseo que le cambiará la vida. Por eso, Konstantin Stanislavski, actor, director escénico y pedagogo teatral ruso, aconseja que se empiece a desarrollar un personaje desde su aspecto psicológico, partiendo del deseo. Y al determinar su deseo, hay que determinar también los retos a los que se va a enfrentar. Estos retos pueden ser internos o externos. Así que esta es la fórmula. 3 actos, 7 etapas, escenas obligatorias y un personaje con un deseo que no se pueda quitar de la cabeza y que sienta su propia historia y listo, tenemos una historia. Capítulo 5. Mejora tu escritura y desarrolla tu espíritu creativo. Practicar la escritura de cualquier proyecto es la base de todo storytelling. Muchos creemos o creíamos que solo hay que sentarnos a escribir cuando se trata de una novela o un guión para una película, pero las palabras escritas son lo que dan pie y forma a cualquier idea que queramos bajar del mundo de las ideas al mundo real. Por lo tanto, practica. Las historias, incluso las más introspectivas, se escriben desde la acción. Su elaboración exige tanto tenacidad como relajación. Sentimos tensión porque se trata de un proceso que nos atrae tanto como nos repele. Y necesitamos relajación para evitar la necesidad de alcanzar la falsa perfección y dejar todo en el intento. Y aunque crear se trate más de conocer que de imaginar, la creatividad es un músculo importante a desarrollar. No hay hacks para ser más creativos. Por lo menos no que realmente sirvan. El único consejo que nos deja el autor al respecto es: confía parte de tu creatividad al mundo que te rodea. Tu materia prima está en el exterior, así que sal, vive,
y después regresa a contar tu historia. El arte va mucho más allá de emplear técnicas, consejos o tener una estructura mental. Se trata de conocerse a uno mismo y también de conocer el mundo en el que vivimos. A partir de las reglas que ya tenemos establecidas es que podemos aprender a romperlas y entonces empezar a crear mundos distintos. Comenzar a contar tu historia no va a ser sencillo, pero probablemente va a valer la pena. Lo que aprendí de este libro es que tengo que empezar a leer más ficción o ver más películas para realmente empaparme de lo que es el storytelling. No hay mejor manera de aprender a hacer algo que practicarlo. Así que sumérgete al mundo de las historias, escúchalas con atención, intenta ponerte en la posición de cada personaje. Me hubiera gustado que hubiera más teoría o ejemplos enfocados a la no ficción, a los libros de ensayo, por ejemplo, o a cómo hacer una reseña para YouTube. Pero bueno, creo que si llegaste hasta aquí no hice tan mal mi trabajo. Al final, el libro nos da lo que nos quiere dar y nos toca a nosotros seguir leyendo. Si te gustó esta reseña resumen, por favor dale like, suscríbete a este bellísimo club de lectores y compárteselo a alguien que creas que quiere contar su historia. Si te gusta, te sirve o aprecias el trabajo que hago, puedes dejar tu agradecimiento en forma de donaciones en el link que te dejo abajo en la descripción. Estoy escribiendo mi primer libro y me encantaría poder darles la mejor experiencia de marca, pero para lograr eso necesito la magia del dinero. Igual en este link está habilitada una nueva membresía. Si la decides pagar mensualmente, cada semana obtendrás el resumen escrito de los libros que reseño en este canal. Y cada resumen trae unos extra que no menciono en estos videos. De este libro en particular, el resumen escrito tiene consejos de profesionales en el tema que son sacados de las entrevistas que hay en el libro, reglas de escritura, momentos claves en la construcción de una historia, la guía para crear un personaje y más. Gracias por estar aquí, sígueme en mis redes sociales si quieres y nos vemos la próxima semana con la siguiente reseña que va a ser del libro Viajar cambiará tu vida, escrito por Alan Estrada, Alan por el mundo.